Vamos a ver. Como les decía, no sé si tienen alguna pregunta de regla de la cadena o todo ya está. ¿Cómo les fue con el problema? ¿Lo terminaron? Supongamos, ¿sí? Y funcionó todo, listo, perfecto. Bueno, de regla de la cadena se podría decir que eso es todo. El hecho de manejar lo de las matrices, bien, y entender los procesos para verificar identidades diferenciales. Listo. Ahora solamente vamos a revisar algunos detalles de la derivada direccional para caer en la derivación implícita. Y vamos a seguir el ejemplo que está ahí y con ese ejemplo vamos a verificar el problema del periodo anterior. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de la derivada direccional, solo para recordar, hay varios detallitos así mínimos, ¿verdad? Que vamos a revisar. Entonces dice derivada direccional y gradiente. ¿Por qué razón asocian el gradiente? Porque con el gradiente lo que hacemos es calcular la derivada direccional o escribirla de otra manera. Entonces, lo primero es definir qué significa la derivada direccional. Por ejemplo, nosotros sabemos que en cálculo 1, cuando estamos hablando de derivadas, decimos que es la razón de cambio que hay de la variable y una vez que está cambiando la x, ¿verdad? Eso es la derivada, eso es lo que es la derivada como tal. Cuando hablamos de la derivada direccional, es cuando nosotros queremos saber cómo cambia una función cuando nos movemos a lo largo de una recta. Por eso es que aparece un vector que me dicen que en esa dirección nosotros queremos calcular la derivada direccional. Construimos una recta y analizamos cómo está cambiando la derivada sobre esa recta cuando nos movemos de un punto 1 a un punto 2 de la recta. Eso es lo que queremos calcular. O eso es lo que calculamos nosotros con la derivada direccional. Es la razón de cambio de la función respecto a la distancia S cuando nos movemos de A a B sobre una línea. ¿Listo? Eso es lo que representa la derivada direccional como tal. Entonces, la idea principal de la derivada direccional es este límite, miren. Este límite que está aquí. ¿Sí ven la manito? ¿Va? ¿Se ve la manito esa? No. Sí, la manito, la... Ahí no se ve, creo. Esta sí. Entonces, esto es la definición de la derivada direccional. Límite cuando el parámetro h es 0 de f de a más h en b. Esto representa una recta menos f de a sobre h. Esta es la ecuación de una recta. A más hb, donde h es el parámetro. ¿Listo? Entonces, así nosotros sabemos cómo está cambiando la función en la dirección de la recta, y la recta pasa por el punto A en la dirección del vector B, y ya. Entonces, a esto lo conocemos como la derivada direccional. Cuando estamos viendo la derivada como tal, miren, la recta que está aquí representa un plano. El plano corta la superficie. Entonces, nosotros vemos esta línea que está aquí. Entonces, la razón de cambio que tiene esta traza cuando nos movemos de un punto a otro en la dirección, ¿verdad? Ya la dirección ya está dada porque es el corte que hace el plano. Entonces, aquí es que calculamos la derivada nosotros. Por eso la derivada direccional. De ahí viene el nombre, ¿va? Del por qué se toma una derivada en una dirección indicada. ¿Listo? Entonces, eso es de cálculo 2. Ustedes lo vieron en cálculo 2, lo de la derivada direccional. La definición dice sea X un abierto en Rn, F es una función que va de Rn en R, es una función escalar. Y dice, A es un elemento de X, si B es un vector de Rn, es cualquier vector unitario, recuerden, B es un vector unitario,
Entonces, la derivada direccional de f en A en la dirección de B, denotada por d sub B de f de A, es el límite cuando h tiende a 0 de f de A más hb menos FA entre h, siempre que el límite existe. Entonces, eso representa, esa razón de cambio, nosotros lo conocemos como derivada direccional. Cheque. Si quieren, les voy sacando esto solamente para que lo tengan presente. Obviamente, aquí no hay gráfico, como en el caso de una función de R2 en R. Para una función de R2 en R, nosotros ya vemos otra historia. Ahí si cambiamos, por ejemplo, todo esto a R2, entonces ahí sí podemos hablar de este dibujo, de este de aquí. Pero de manera general, cuando estamos trabajando con una función de Rn, los vectores y toda esa historia existe, extendemos el concepto de derivada direccional hacia Rn. Es solamente déjenme traer. Listo, ya tenemos el concepto. Aquí hay un cálculo de una derivada direccional en 0, 0 de una función de R2 en R. Pero esto, o el caso de calcular esa derivada direccional, se puede hacer de una manera más práctica utilizando esta ecuación. Entonces es donde se define la derivada direccional como el producto punto del gradiente de la función f en A, evaluada en el vector A, punto el vector unitario B. Establecemos esta igualdad que se extiende para Rn, donde aparece el gradiente luego aquí es donde ya me lo generalizan como teorema. Dice, suponga que X es un subconjunto de Rn abierto y que F va de X en R. Es diferenciable en A, que pertenece a X, entonces la derivada direccional de B de F de A existe para todas las direcciones, vectores unitarios B, que van de Rn, y además se tiene que la derivada direccional la podemos reescribir nosotros como el gradiente de F en A punto el vector B, ¿sí? Producto interior. Check. ¿Qué otro detalle hay por acá? Interesante. Ahí tenemos el cálculo ya de la misma función que iba de R2 en R en la dirección del vector B, que ya es un vector unitario y ya se tiene esto. Entonces recuerden, ¿verdad? Que aquí lo interesante es calcular las derivadas en un punto. Entonces en ocasiones nosotros calculamos las derivadas utilizando la definición, como por ejemplo el caso para esta función. Calculamos las derivadas mediante la definición, obtenemos que esa es la derivada, por ejemplo, bueno, es la derivada direccional y tenemos ese valor, ¿verdad? Podemos hacer uso de la misma definición para calcularla. Eso dependiendo de la función. Si la función que nosotros nos dan, por ejemplo, es una función de este tipo, como seccionada, entonces la idea es aplicar la definición para calcular la derivada direccional. Porque ya involucra una imagen y la función está definida en todo excepto en la imagen. Entonces ya implica el cálculo de un límite. ¿Listo? ¿Qué más me interesa de acá? Los gradientes. Ya saben las aplicaciones que tiene el gradiente, ¿verdad? Recuerden, la derivada direccional está acotada. Está acotada entre negativo, la norma del gradiente, y positivo, la norma del gradiente de la función. Esos son los dos, el rango en donde se mueven los valores de la derivada direccional para cualquier vector unitario B. ¿Listo? Eso en primer lugar. Ahora, el gradiente es un vector. Nosotros podemos hablar de dirección y lo entendemos a la perfección cuando estamos trabajando en R2
y en R3. Entonces, para R2 o R3 decimos nosotros, y es bien fácil de imaginarnos, la dirección de máximo crecimiento para la derivada direccional es el gradiente sobre su norma. Y la dirección de mínimo de crecimiento es el negativo gradiente sobre su norma, o sea, el vector unitario. Eso es natural observarlo para R2 y para R3. Cuando hablamos de RN, la extensión es la misma. Hablamos del valor máximo de la derivada direccional, la norma del gradiente. El valor mínimo de la derivada direccional menos la norma del gradiente. La dirección con la es el plano tangente. Que si bien recuerdan, creo que fue la semana pasada, fue verdad que calculamos un plano tangente. O esta. Sí, fue la semana pasada, porque hoy es martes. La semana pasada calculamos eso y decíamos que el gradiente, que ese plano tangente no era nada más que el gradiente de la función, punto, el vector que se mueve del punto donde queremos que pase el plano a cualquier punto del gradiente, que es x menos a, coma, y menos b, coma, z menos c, punto, el gradiente, y eso me da el plano tangente. ¿Sí que? El gradiente, recuerden, es normal de una función de R2 en R a la curva de nivel. Es normal. Entonces, con el gradiente podemos calcular también recta normal y recta tangente. Con el gradiente. También sucede que para una función, sí, sería una función siempre de R2 en R, el gradiente como tal es normal a la superficie de nivel. A la superficie es cuando estamos trabajando con una función de R3 en R. Le decimos, el gradiente es normal a dicha superficie y es donde aparece el plano tangente y la recta normal. El plano tangente es el que les dije que se construía gradiente punto x menos a, coma, y menos b, coma, z menos c. Y la recta normal es la recta cuyo vector director es el gradiente y que pasa por el punto A, nada más. Y esa era x igual a la primer componente del punto A más la derivada del gradiente, la derivada en x de la función por el parámetro. De ahí y, que es la componente en b del punto más la derivada respecto a y evaluada en el punto por el parámetro. Z igual a la tercer componente del punto más la derivada de la función respecto a z, que es la tercer componente del gradiente, evaluada en el punto por t. Y ahí ya tenemos nosotros la recta tangente, la recta normal, plano tangente, recta normal. Y cuando está sobre el plano, calculamos la recta tangente también. Ahora, en R3 ya no hablamos de rectas tangentes. Porque una recta tangente en R3 es cualquier recta contenida en el plano tangente. Solo imagínense una superficie acá. Una superficie acá, un plano tangente a la superficie, como que ustedes imagínense que en la esquina de mi computadora usted traza un plano, entonces es tangente a la curva que está aquí en el punto, ¿verdad? Pero cualquier recta que toque el punto, girando así como, imagínense una recta girando en torno a esto, sería tangente a la superficie. Entonces no hablamos en R3 de rectas tangentes, hablamos de una recta única, que es la normal, es la que está en la dirección del gradiente. Cheque. En R2, o sea, aquí en el plano, esta curva, por ejemplo, cuando hablamos de una recta tangente a la superficie, es válido hacerlo porque es sobre un plano. Y hablamos de una recta normal que es la perpendicular a la tangente, o al revés. Con el gradiente sale la recta normal. Y con ese gradiente calculamos nosotros la recta tangente, pero eso lo aprendimos en cálculo 1, en cálculo 2. Entonces es la misma historia. Cheque. Entonces eso solo es el recordatorio del gradiente. Miren, aquí está el equivalente de lo que es la derivada direccional, vista como la norma del gradiente coseno del ángulo. Aquí está lo que les mencionaba, que el gradiente está acotado, perdón,
La derivada direccional para cualquier vector unitario u está acotada entre estos dos valores. Y aquí dice esto que es el resumen de lo que le estaba mencionando, los valores mínimos y máximos de la derivada direccional. Y en el caso particular, las direcciones que toma la de máximo crecimiento y la de mínimo de crecimiento. Cheque. Todo esto para llegar a un detalle bien interesante. Bueno, aquí dice la dirección de mayor escalada, que esa sería la dirección del gradiente. Para moverme de un punto 1 a un punto 2, me muevo en la dirección del gradiente, como la derivada de un más rápido ascenso. O cuando venimos de arriba hacia abajo, el mínimo de crecimiento. O con la que decrece más rápidamente. ¿Estamos? Entonces a eso hace referencia nada más. Luego lo de los planos tangentes. Aquí mencionan que el gradiente es perpendicular a esa curva de nivel, miren. En todo caso, a la superficie de nivel o a la hipersuperficie, si lo quieren ver, así. De manera general. Luego, ¿qué otro momento interesante tenemos por acá? Las ecuaciones. Esta es la ecuación del plano. Vamos a ver. Sí, esta es la ecuación del plano. ¿Qué más tenemos? En general, miren, aquí está la construcción para una función de R3 en R que genera una superficie en R3. O si vemos la función Z igual a f de XY, nosotros sabemos que es una superficie para R3 también. Entonces ahí tenemos la ecuación del plano tangente, que ese ya lo habíamos discutido nosotros, que también es un elemento de cálculo 2. Solo que aquí, por ejemplo, en el caso de hablar para Rn, hablamos de esos hiperplanos nada más. Solo es el nombre que se le da, pero al final termina teniendo la misma noción, ya no geométrica, pero sí teórica de lo que significa el plano tangente. ¿Qué otro detalle interesante? Lo de los planos. Por ejemplo, esta es la ecuación cuando estamos trabajando con una superficie Z igual a f de XY. Bueno, aquí tenemos la ecuación. Miren la superficie donde todo surge y la deducción de lo que es el plano para esta última. Eso funciona para cualquier superficie Z igual a f de XY. Y ahora esto es a lo que quería llegar, que es donde me interesa caer, que es el teorema de la función implícita y la función inversa. Entonces, ¿cómo funciona esta historia? Recuerdan que en uno de los problemas creo que yo calculé la derivada parcial de una función y les di una fórmula. Les dije, tomemos la función como f mayúscula y digamos, parcial de z respecto a x era fx negativo entre fz. Les dije, calculemos la parcial de z respecto a y, fy entre fz negativo. Esa es la derivada implícita. También tenemos derivada implícita cuando y es una función de x. Decimos dy de x es menos fx sobre fy.
Esa es la derivada implícita. Eso es para funciones de R en R, donde Y está dada de forma implícita. Lo que la otra fórmula que les mencioné es cuando Z es una función de forma implícita que depende de XY. Entonces así calculamos. Ahora el detalle es que ese resultado se puede generalizar y se tiene este teorema, que es el de la función implícita. Y la utilidad, ¿verdad? De para qué lo utilizamos nosotros o cómo lo usamos. Por eso incluso el enunciado de los ejercicios de la derivada implícita dice, use el teorema de la función implícita para verificar que se cumple tal cosa. Entonces dice, sea f una función de Rn en R de clase C1 y sea A un punto en el conjunto de nivel S igual a todos los X en Rn tales que f de X sea C. Si f de respecto, si la derivada parcial de f respecto a xn en A es distinta de 0, entonces existe una vecindad U de A sub 1, A sub 2 hasta A sub n que pertenece a R a la n menos 1, una vecindad B de AN en R y una función f que va de R a la n menos 1 en B de clase C1, tal que si x1, x2 hasta xn están en U, xn en B satisface la ecuación, es decir, que esa n-upla esté en S, dice. Entonces, podemos expresar a xn como una función de las demás, o sea que xn está dada de forma implícita. Entonces ahí nosotros podemos asegurar ese detalle, ¿verdad? O sea que podemos calcular esa derivada y además podemos expresar a xn como una, bueno, no sería como una combinación lineal. Podemos expresar a xn en términos de las demás variables. Ahora, ¿cómo nosotros asociamos ese detalle? Dice, aquí mencionan la importancia del teorema. La importancia del teorema radica en que nos dice que cerca de un punto A de S, tal que la derivada parcial de f respecto a xn no es 0, el conjunto de nivel S dado por la ecuación f de x1 hasta xn igual a c, también es localmente la gráfica de una función donde xn lo podemos expresar en términos de las otras variables. En otras palabras, es posible resolver localmente para xn en términos de las demás variables, nada más. Entonces eso dice que nosotros podemos calcular ese xn en términos de las otras. Eso es todo. Ahora, eso se puede hacer para un sistema. Entonces vamos a tratar de entender bien el ejemplo del teorema de la derivación implícita o de la función implícita. Ya luego nos vamos a enfocar en el ejercicio que les mencioné. Aquí menciona la importancia, listo. Lo otro dice, volvamos al ejemplo 9 y me dan esa función. Entonces tenemos que la parcial de f respecto a z es z medios. Esa cosa es distinta de 0. Y solo es 0 sobre el plano. ¿Sí? Esa función, esa derivada parcial de f respecto a z es distinta de 0 para todo R3, excepto sobre el plano XY, que ahí z vale 0. Ah, no, perdón. Más bien, sí, solo es 0 ahí, ¿verdad? Solo es 0 en el plano. De fuera de ese plano, nosotros podríamos expresar a z en términos de las variables x y y, fuera del plano. Entonces dice, advierta que para cualquier punto x sub 0 y y sub 0, el hiperboloide que tiene en valor absoluto z sub 0 mayor o igual a 2, entonces esa derivada parcial es distinta de 0, dice. Por consiguiente, el teorema 6.5 implica que es posible describir una parte del hiperboloide cerca del punto como la gráfica de una función de dos variables. Entonces, consistente con lo que observamos en el ejemplo 9, nada más. ¿Listo? Entonces, eso es tratando de aplicar el teorema. Pero a nosotros lo que más nos interesa es la extensión de eso, que es cuando tenemos un sistema y dicho sistema
podemos resolverlo localmente para unas variables en términos de unas variables principales. Para eso hay que asegurar unas derivadas parciales. Entonces, dice por acá, solo dice, por supuesto, no hay nada especial en resolver para la variable particular xn en términos de las demás. Suponga que A es un punto en el conjunto de nivel S determinado por la ecuación f de xy igual f de x igual c, y suponga que el gradiente de fa es distinto de cero. Entonces, f de x u y en A es distinto de cero para alguna y, de ahí que se pueda resolver localmente cerca de A para xy como una función diferenciable de x1 hasta xn, excluyendo la y-ésima variable. Por lo tanto, ese es localmente una hipersuperficie diferenciable en R a la E. Nada más. Pues ahí todo cae en esta parte. Cuando aquí queremos extender, esto es lo que quiero yo. Dice, el caso general, tenemos un sistema de M ecuaciones. Aquí la pueden ver. Donde tenemos una función que depende de las variables desde x1 hasta ym, una segunda función que depende de las mismas variables, una m-ésima función que depende de las mismas variables, cada una está igualada a una constante diferente. Y queremos resolver el sistema para y1 hasta ym en términos de las variables principales que son x1 hasta xn. Utilizando notación vectorial también podemos escribir el sistema f de x y igual c, donde la x representa esta n upla, la y está m upla y la c está m upla. f1 hasta fn son las funciones componentes de la función vectorial f. Con esa notación, el resultado general es el siguiente. Entonces, dice, teorema de la función implícita, caso general. Suponga que f va de A en Rm, es de clase C1. A es abierto en Rn más M. Sea A, B igual a las componentes desde A sub 1 hasta A sub n, coma B1 hasta Bm que está en A, que satisface que f de A, B es igual a C. Y aparece ahí, si el determinante evaluado en AB de eso, miren, ¿quién es esa? Esa matriz es la derivada de la primera función respecto de las variables que yo quiero despejar. Parcial de la primera función respecto a y1 evaluada en AB, hasta la parcial de la primera función respecto a ym en AB. Y eso lo repetimos nosotros hasta la m-ésima función componente de f. Entonces, si ese determinante es diferente de cero, hay una vecindad u de A en Rn y una función única f minúscula que va de u en Rm de clase C1, tal que f de A es igual a b y f de x, f de x es c para toda x en u. En otras palabras, podemos resolver localmente para y como una función de x. O sea que podemos expresar nosotros mediante una función a las componentes y en términos de x. No me dicen nada de la función. Solo sabemos que la función existe. Bajo la historia de que ese delta sea distinto de cero. Y esa matriz que está ahí, ¿verdad? Ese determinante se puede calcular. ¿Listo? Ese es el teorema. Ahora, ¿cómo usar ese teorema?
El ejemplo es bien sencillo, bien práctico y todo lo demás. Dice, demostremos que cerca del punto que está ahí, podemos resolver el sistema. El sistema ahí me lo dan para Y1, Y2 en términos de X1, X2, X3. Eso me dice el ejercicio. Eso queremos hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí tenemos la primera función componente. Es la primera línea, o sea, esta. Esta es la primera función componente. Esta es la segunda función componente. Si nosotros armamos esta matriz para nosotros, ¿de qué tamaño va a ser para este caso? Recuerden que el número de funciones debe coincidir con el número de variables que queremos resolver en términos de las otras. Por ejemplo, fíjense aquí arriba, ¿cuántas variables y hay aquí arriba? Hay m variables. ¿Cuántas funciones componente hay? M, ¿sí? En nuestro caso particular hay y1 y y2, dos funciones. ¿De qué tamaño es la matriz delta? De 2 por 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular la derivada de esta función respecto a y1, calcular la derivada de esta función respecto a y2. Lo mismo para esta, la derivada parcial de esta función respecto a y1, la derivada parcial de esta función respecto a y2 y armar el determinante. Con eso es suficiente. Miren, generan la función f1, está la función f2. Miren, el determinante relevante es este, el que les mencioné, obviamente evaluado en el punto. Este punto ya me lo dan. Verifiquen que este punto satisface cada una de las ecuaciones. Reemplacen ese punto en cada una de las dos ecuaciones, verifíquenlo. Pilas. ¿Se cumple? Miren el orden en que va, ¿verdad? X1, X2, X3, Y1, Y2. ¿Se cumplen? Listo. Entonces, se calcula el delta, se evalúan esas derivadas parciales, tenemos las componentes, ese determinante da 4, distinto de 0, y por el teorema dice, de ahí podemos resolver localmente, al menos en principio. También podemos usar las ecuaciones 11 para determinar, por ejemplo, que eso pasa. Tratamos a X1, X2, X3 como las independientes, a Y1 y a Y2 como las funciones de ellas. Al diferenciar 11 implícitamente, bueno, esa es otra historia. Ya con esto, nosotros sabemos que podemos expresar a Y1 y a Y2 en términos de X1, X2, X3. Solo comprobar el determinante, acuérdense. Si ese determinante evaluado en el punto que me dan de las derivadas parciales justificamos que es distinto de 0, entonces, en principio podemos expresar a las dependientes en términos de las independientes. Es en primer lugar. Ahora, observen, dice, al diferenciar las ecuaciones en 11, implícitamente con respecto a X1, y utilizando la regla de la cadena, se obtiene este resultado de acá. Entonces, recuerden, dice las ecuaciones que están en 11. Estas. Si derivamos a la primer función respecto a X1, ojo, ¿verdad? Y2 depende de X1, X2, X3. Y1 depende
de x1, x2, x3. Recuerden ese detalle. Listo. Entonces, solo tengamos en mente la primera función. Solo quiero que analicemos estas derivadas. ¿A qué se refiere? Dice, al derivar a 11 implícitamente con respecto a x1, solamente con respecto a x1, usando regla de la cadena, vamos a verificar estas derivadas y vamos a ver qué es lo que andan buscando. Entonces, observemos nosotros. ¿Cómo va este sistema? Entonces, vamos a derivar respecto a x1. ¿Qué nos quedaría? Tenemos regla del producto, ¿verdad? Sería y2 más x1 parcial de y2 respecto a x1 más x2, no sería x2 por la parcial de y1 respecto a x1 igual 0. x2 es constante, ¿sí? Esa sería la derivada respecto a x1 de la primera función. Derivemos la segunda. Si derivamos la segunda nos queda 2x1, x3, y1 más x1 cuadrado, x3 parcial de y1 respecto a x1 más x2 y de ahí sería 3 veces y2 al cuadrado parcial de y2 respecto a x1 igual 0. Esas serían las derivadas parciales respecto a x1 de las funciones. Verifiquemos que eso fue lo que calcularon aquí. Miren, coinciden. ¿Listo? ¿Se fijaron que coinciden, verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué hacen en el ejemplo? Dice, ahora, sea este, el sistema se convierte en esta expresión. Es la derivada de y1 respecto a x1, la derivada de y2 respecto a x1. Y miren, tenemos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, si nosotros lo resolvemos, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando la parcial de y1 respecto a x1, la parcial de y2 respecto a x1. De un sistema inicial de funciones, nos pueden pedir cualquiera de las derivadas parciales. Nos pueden pedir la derivada de y1 respecto a x1, la derivada de y2 respecto a x1. Nos pueden pedir la derivada de y1 respecto a x2, la derivada de y2 respecto a x2, la derivada de y1 respecto a x3, la derivada de y2 respecto a x3, porque son las tres variables independientes. Cheque. Ojo, para calcular estas derivadas parciales, que son 6, porque y1 depende de x1, x2, x3, hay 3, y y2 depende de x1, x2, x3, son 3 sistemas los que hay que resolver. Para nosotros nos pueden pedir cualquiera de esas derivadas parciales.
Y lo único que hacemos es, a las ecuaciones originales, les calculamos las derivadas parciales, dependiendo de lo que nos pidan, y las evaluamos en el punto, y generamos estos sistemas, y resolvemos. Dice, ahora supongamos que tenemos un sistema de n ecuaciones que definen las variables y1 en términos de las variables x1, x2, xn, es decir, esto dice, advierta que el sistema dado en 12 puede escribirse en forma vectorial de esta forma. La pregunta es, ¿cuándo es posible invertir este sistema? En otras palabras, ¿cuándo podemos resolver para x1 hasta xn en términos de esta? O de forma equivalente, ¿cuándo podemos encontrar una función g tal que eso pase? Entonces, todo surge del sistema y nosotros podemos trabajar esto y calcular esas derivadas parciales. Entonces, ahí es donde aparece el famoso jacobiano que lo usamos en integración múltiple. Ese de integración múltiple, miren, es el jacobiano, corresponde a estas derivadas parciales, porque aquí me están diciendo derivada de f1 respecto a x1, derivada de f1 hasta xn, son las funciones componentes, y es cuando aparecen los cambios de variable. Entonces, luego está el teorema de la función inversa, este resultado de aquí, el que se les ha evaluado, el de la implícita. Este teorema de la función inversa no lo hemos evaluado, pero es cuando aparece, dice, suponga que f tiene estas n componentes, es de clase C1 sobre un abierto. Si el determinante de df de a, que corresponde a esto, es distinto de 0 para xa, entonces hay un conjunto abierto U que contiene a tal que f de a es 1 a 1 y sobre. Eso me permite expresar a las y en términos de x y a las x en términos de y, por la existencia de esa función f que es 1 a 1 y sobre. O sea, que es biyectiva. Entonces dice, el conjunto B, que es f de u, también es abierto, hay una única función inversa determinada con g que va de b en u a f, dice, que también es de clase C1. En otras palabras, el sistema de ecuaciones y igual a f de x se puede resolver de forma única como x igual a g de y para toda x cerca de a y y cerca de b. Nada más, pero aquí la historia ya cambia porque ya implica una condición diferente, que es calcular ese jacobiano. Aquí está el ejemplo. Ese es el que me permite calcular el jacobiano. Si recuerdan, miren, coordenadas polares, es R, coordenadas cilíndricas, si lo cambiamos z igual a z, y listo. Entonces, mañana vamos a trabajar el ejercicio del examen del periodo anterior, y si miro algún otro por acá, que podamos aplicarle el cálculo de esa derivada implícita y poder justificar que sí podemos expresar las variables dependientes en términos, perdón, sí, las dependientes en términos de la independiente, y hacer todo el ejercicio ese, nada más, ¿verdad? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Bueno, eso sería todo. ¿Se apuntaron en la lista? Falta. Bueno, los veo mañana entonces.